las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos estudiando el libro de Apocalipsis, la revelación de Dios para los hombres, y hoy estaremos entregándoles la enseñanza número 23. Estamos tratando el tema de las 7 iglesias que se encontraban en Asia, y hemos dicho que esto lo encontramos en los capítulos 2 y 3. En esta oportunidad vamos a estar analizando el mensaje de la iglesia de Esmirna. Y me gustaría invitarles a que leyeran conmigo allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, los versículos 8 al 11, que dicen: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el versículo 8 hemos leído que dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esmirna era un puerto marítimo y su prosperidad, gracias a esa ubicación, estaba bien establecida antes de los tiempos cristianos y sigue hasta hoy con el nombre de Izmir. La primera ciudad con ese nombre fue destruida en el año 600 a.C. Fue reconstruida por el sucesor de Alejandro Magno. La imagen del Fénix, el ave legendaria que se levanta de las cenizas de la destrucción, se aplicaba a Esmirna. Este no es el único caso de una iglesia que reflejaba la historia de la ciudad en la que estaba ubicada. Hay un tema que domina esta breve carta: el del sufrimiento en la persecución. Eso lleva al saludo del Señor en la frase inicial: el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Se recuerda a la iglesia que su Señor es el conquistador de la muerte y ha vencido en favor de ellos. Podemos ver allá en Hebreos en el capítulo 2, el versículo 14, que dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ocurría que uno de los más conocidos cristianos de la iglesia primitiva probablemente ya estaba en la congregación cuando se leyó esta carta. Era Policarpo, que luego de ser obispo de Esmirna y ser martirizado alrededor del año 160, cuando en su juicio se le ordenó que maldijera a Cristo, declaró que lo había servido durante 86 años y solo había recibido la bendición de él. ¿Cómo podría traicionar a su rey? La tribulación y la pobreza de los cristianos de Esmirna posiblemente se debían a las persecuciones que habían sufrido. En Apocalipsis 2, en el versículo 9, leemos: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a comparar esto con lo que leemos allá en Hebreos, en el capítulo 10, versos 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra,
llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y si contrastamos esto con lo que dice a los laodicenses, allá en el capítulo 3, verso 17, leemos: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que vemos el contraste en estas dos iglesias que estamos analizando, Esmirna comparada con lo que los laodicenses están comentando y están creyendo y que se menciona en la carta que se les envía a estos. Ahora, en el versículo 9 encontramos algunas características resaltantes que debemos analizar. La blasfemia. Acuérdense que leímos que había una blasfemia de parte de los judíos. Esta blasfemia de los judíos de Esmirna es característica de la amargura judía contra los cristianos de aquella ciudad, y otros autores hacen mención de ella. Estos judíos habrían aprovechado para informar contra los cristianos. La iglesia de Esmirna más tarde citó los alegatos de los judíos de que Policarpo resistía a la religión del Estado. Hablaron de él como el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el derribador de nuestros dioses, que enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Tales personas ya no merecían tener ese nombre de judío, sino que se habían transformado en una sinagoga de Satanás. Podemos comparar con Números allá en el capítulo 16, el versículo 3, donde dice la sinagoga del Señor. En la Septuaginta, sinagoga, séquito, significa lugar de encuentro, asamblea programada, específicamente gentío o generalmente familia o multitud, compañía, congregación, cuadrilla, enjambre, grupo, junta, multitud, pueblo, reunión, sociedad, en fin. Todos estos términos se aplican a lo que es una sinagoga. Ahora, el nombre Satanás significa un acusador y blasfemador. Este grupo de judíos se aproximaba a ese carácter. Bien dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Naturalmente, esto no es una indicación del criterio de Juan sobre los judíos, pues él mismo lo era. Reflejaba más bien la profundidad de la apostasía a las que se había hundido esta congregación. Y en Lucas 10, versículo 16, leemos: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así que vemos aquí pues esta persecución a esta iglesia y las cosas que el Señor Jesucristo está diciendo y en contra de aquellos que les persiguen. Vamos a continuar este tema en la próxima enseñanza y que Dios les bendiga. Esta serie continuará.